El PIT-CNT entiende que el ajuste anunciado por el equipo económico es de carácter recesivo y advierte que tomará medidas de lucha si sus planteos no son tenidos en cuenta. Ayer, el secretariado de la Central rechazó por unanimidad el paquete de medidas del Poder Ejecutivo. Para los sindicatos, la solución pasa por otro camino. Se resolvió solicitarle en las próximas horas una serie de entrevistas al gobierno y se convocó a la mesa representativa para el 3 de junio para que analice el resultado de las negociaciones tal cual vengan hasta esa fecha. En caso de que no haya avances en esas conversaciones, se ejecutará un plan de movilización que incluye un paro general. ¿Qué alternativas plantea el PIT-CNT para atender el panorama actual de la economía? ¿Cómo se van a sentar a negociar los acuerdos salariales todavía no cerrados en este nuevo contexto? En fin, son temas que vamos a conversar en los próximos minutos con Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT. Abdala, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, es un gusto estar aquí. Para ir haciendo una composición de lugar, una primera pregunta. Desde el PIT-CNT, ¿ustedes comparten el diagnóstico que hace el Ministerio de Economía sobre la situación económica por la que pasa nuestro país? El diagnóstico en general es compartido desde el punto de vista de que nosotros ya veníamos analizando hace bastantes años. Yo recuerdo que la primera referencia a este asunto aparece en el 9º Congreso de nuestro PIT-CNT, que se desarrolló inclusive en el año 2009, si no me falla la memoria, en donde se comienzan a incluir algunos análisis sobre la cuestión de la crisis mundial del capitalismo. Nosotros, en bastante soledad, planteábamos en aquellos momentos que confiar todos los boletos a una estrategia que solamente estuviera direccionada, digamos, en los flujos de inversión extranjera directa y en los precios internacionales de nuestras materias primas, era suicida, porque ya habían habido momentos en la historia nacional donde gozamos, digamos, de un ingreso de divisas importante por los precios de nuestras exportaciones intensas en recursos naturales y materias primas. Esto se dio básicamente a principios del siglo XX, cuando se dio la transición gastronómica en Europa. El desarrollo económico en China estaba operando como bomba de succión, digamos, de toda la dotación de materias primas de América Latina, pero nosotros manejamos desde el punto de vista de cómo los países, las regiones capturan ingresos a largo plazo, que no es a través de las materias primas, sino que es a través de las puntas de las trayectorias tecnológicas de que se trata en cada caso, que eso podía durar poco. Entonces sosteníamos en aquellos momentos que había que ir a un modo de acumulación diferente, utilizar esos precios de las materias primas para fondear un camino que luego permitiera un desarrollo más equilibrado de una diversificación de la matriz productiva. Entonces, sea, lo que ustedes están diciendo es que faltó ahorrar, que en el periodo ese de bonanza faltó ahorrar. Ahorrar, claro, es un país dependiente que venía con mucho atraso, mucha desinversión. Nosotros a veces pensábamos en algunos planteos cuando nos referimos a la necesidad de gravar más a la riqueza o gravar más al capital, que en general estábamos muy solos en ese concepto, digamos, de extraer recursos de nuestras exportaciones, digamos, y poder fondear con eso caminos de desarrollo, digamos. Pasemos en limpio. Entonces, ustedes entienden que en esa época de bonanza el Estado debió haber hecho una caja, debió haber hecho una reserva, pero no con los ingresos que durante esos años tenía, sino agregando nuevas fuentes de ingreso, agregando una tributación extra, por ejemplo, ¿a qué? A determinadas actividades empresariales. Básicamente a todo el camino, digamos, de exportación de materias primas que efectivamente, inclusive al día de hoy, no es que tengan los precios en su nivel más bajo, están cerca de los momentos 2008, 2009, pero que tuvieron altos niveles de ingreso por los precios relativos, ¿no? Ya volveremos a eso. En su respuesta. Entonces, lo que coincidimos nosotros es que efectivamente hay un panorama complejo, porque esa crisis que se inició en Estados Unidos, en Europa, que primero que nada abordó a los países capitalistas desarrollados, la formación social capitalista siempre encuentra la forma de transferir los costos de la crisis a los trabajadores y los pueblos y a la periferia dependiente, podríamos decir. Hoy toda América Latina está en un momento de precios bajos de sus exportaciones, también Uruguay. Claro, la pregunta es si eso se pudo haber previsto, ¿no? Si hace un año cuando se mandó el presupuesto al Parlamento o
hace 2 en la campaña electoral estas cosas no estaban claras ya. Lo que está claro es que no se puede pensar en una estrategia de desarrollo solamente sobre la base de altos precios de las materias primas, porque eso en la economía internacional hay varios ejemplos que es una apuesta muy de corto plazo que no es sustentable, digamos. A ver, sigamos avanzando. Esta semana el gobierno corrigió sus metas con respecto a la evolución del PBI. Ahora entiende que este año habrá un crecimiento mínimo, 0,5%, que es casi decir cero, que el año que viene el crecimiento será 1%, el 2018 2% y 2019 3%. Todo lo cual totalizaría para el periodo de gobierno Vázquez, para este segundo gobierno Vázquez, 7,7%, la mitad de lo que se había proyectado inicialmente, según reconoció Astori. Sobre estos números, ¿qué comentario hace usted? Sería un crecimiento del 7% desde una base, digamos, de un Producto Bruto Interno que ya viene acumulando 10 años de crecimiento sostenido, ¿no es cierto? Hay rendimientos decrecientes, no es lo mismo que crezca el Producto Bruto Interno cuando estamos en el quinto subsuelo de la crisis, saliendo de la crisis del 2002, a que crezca el Producto Bruto Interno después de 10 años de crecimiento. Nosotros entendemos que para generar un reimpulso de un crecimiento de mayor dinamismo, necesariamente, y esto no es un problema de corto plazo, es un problema de estrategia país, necesariamente tienen que haber políticas de diversificación de la matriz productiva, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir a eso enseguida cuando le consulte sobre las propuestas, pero ahora, en estos días, la discusión ha quedado centrada en lo fiscal, ¿no? Astori dijo, si no se toman medidas, ese menor crecimiento económico que va a tener el país va a derivar en menor recaudación, lo que, sumado al incremento de los gastos que están comprometidos, va a agravar los desequilibrios fiscales. El déficit fiscal hoy está en 3,6% del PBI. Astori admite que puede subir algo más sobre fin de año, llegar a 4 y algo. Eso llevará a un aumento del endeudamiento y colocará de algún modo en riesgo la nota, el grado inversor de la deuda pública uruguaya. Si ese grado se pierde, aumentan los costos de financiamiento y eso tiene todo tipo de consecuencias negativas para la economía del país. Ahí está el centro de la preocupación. Sobre esto que se planteó esta semana, ¿qué dicen ustedes? Bueno, yo no quiero, digamos, quiero ser riguroso. No es que a nosotros la cuestión del déficit fiscal no nos interese, digamos, ¿no? Porque... Pero ustedes ven como que el gobierno le está dando demasiada importancia al frente fiscal. Cuando nosotros nos reunimos con el ministerio, con todo el equipo económico, fueron al local de la central, ellos asumieron un discurso, digamos, de alguna manera, así lo entendimos, una preocupación equilibrada sobre 3 grandes componentes macroeconómicos. Está el déficit fiscal, era un aspecto que el gobierno sostenía que había que atender, pero también decían, está la inflación y está el empleo y los ingresos de las familias. ¿Qué es lo que nosotros estamos notando? Particularmente desde principios de este año con el aumento de las tarifas públicas que nosotros criticamos desde un punto de vista de considerar una utilización, digamos, fiscalista de las empresas públicas. Notamos de que la preocupación esa macroeconómica equilibrada se ha sesgado, se ha unilateralizado estrictamente al déficit fiscal. Y sin que nosotros subestimemos ese aspecto, porque tiene muchos componentes importantes, observamos que en el corto plazo tampoco es un drama tener cierto grado de déficit fiscal si luego tú lo podés compensar en un periodo mayor. Es decir, a veces... Pero estamos hablando de déficit fiscal que se iría por arriba del 4%. Sí. Y además, según varios economistas, allí, en ese déficit fiscal alto, está una de las causas del otro factor, de la inflación, que al PIT-CNT, a los trabajadores, obviamente, les preocupa de manera especial. Bueno, sobre la inflación hay distintas teorías. Obviamente que todo tiene una interinfluencia, pero nosotros hemos sostenido, inclusive antes que el Poder Ejecutivo, que con la inflación, por el tamaño de nuestro país, por el tamaño de su economía, por el tamaño de sus unidades productivas y de distribución y de comercio, en realidad una parte grande de los precios se establece por fijación cuasi monopólica, digamos, de determinados sectores económicos que tienen un poder de dominio en las distintas cadenas productivas que explica el centro de la inflación, ¿no es cierto? No es que subestimemos el déficit fiscal, pero además decimos,
Una preocupación equilibrada tiene que haber, como se anunció al principio, entre el déficit fiscal, la inflación y el ingreso y el trabajo de las familias, que nosotros estamos viendo que se está sesgando demasiado en la cuestión del déficit fiscal. Pero además decimos, inclusive se puede resolver de otra forma. Pero a ver, justamente, ¿hay que atacar este problema del déficit fiscal? ¿Ustedes comparten que hay que tomar medidas? Y es sano desde nuestro punto de vista que se equilibren los ingresos y los egresos del Estado, ¿no? Es una cuestión sana. Tampoco nos cortamos las venas con una galletita, para llamarlo de alguna manera, porque sabemos que una parte muy importante, y más en este momento de crisis del capitalismo, de los países tienen más cuantiosos déficits fiscales que nuestro país, y no pasa nada. Francia tiene un 6% pero en el caso de nuestro, déficit por fiscal. esto puede pasar. Puede pasar, por ejemplo, que perdamos el investment grade y que eso a su vez traiga otras consecuencias. Trae, ¿no? un conjunto de consecuencias que hay que mirarlo con atención, pero no sin criticar que las agencias calificadoras de riesgo son procíclicas. Cuando a un país le va mal y ellas hablan, le va peor, y que son agencias muy vinculadas a los intereses del capital financiero internacional, que sobre la crisis financiera del capitalismo del 2009 no dijeron absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada, pero que obviamente ellos tienen el poder y miran con la lupa a los países dependientes y pueden generar muchos efectos procíclicos, es decir, como tú decís, encarecen el endeudamiento, restringen la financiación, es un aspecto que hay que tomar en cuenta. No en forma unilateral. Lo que estamos diciendo nosotros, bueno, gente, está bien, miremos el déficit fiscal, pero no nos olvidemos de combatir la inflación y de preocuparnos por lo otro que dijimos que nos íbamos a preocupar, por el trabajo, por el empleo y por los ingresos de las familias. Porque en ese cuadro nosotros vemos que la preocupación macroeconómica del gobierno se está quedando atrás, ¿no? El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT analizó ayer las medidas para la consolidación fiscal que el Poder Ejecutivo presentó este lunes. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué pasos van a dar? Estamos conversando de ese tema con Marcelo Abdala, dirigente de la UNRA, la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos, y además secretario general del PIT-CNT. Yo sé que me voy mañana. Abdala, con estas medidas que dio a conocer el gobierno, se procura que el déficit fiscal baje el equivalente de 1% del producto, o sea, unos 500 millones de dólares, un poco menos de 500. 125 millones vendrían de reducción de gastos o postergación de gastos. 335 millones de dólares vendrían de modificaciones tributarias. Así, globalmente, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve el PIT-CNT? Bueno, en primer lugar, nosotros veníamos planteando la necesidad de pensar en medidas contracíclicas, porque lo primero que conversábamos es que estamos en un momento de desaceleración y habíamos sostenido, inclusive lo conversamos aquí en el entorno del 1 de mayo, que en momentos de desaceleración era importante, digamos, un grado interesante de inversión de las empresas públicas y del Estado en general, ver mecanismos que tengan que ver con las políticas de empleo, las políticas de desarrollo productivo y la negociación colectiva también, de modo de, no es que no sean importantes las exportaciones, pero que en el corto plazo compensemos nuestras dificultades con un dinamismo de la demanda interna que ayude a que operen todos los efectos multiplicadores, como sucedió en el 2009, digamos, de alguna manera, en donde el inicio de la crisis del capitalismo aquí fue, digamos, combatido con consejo de salario y básicamente inversión de las empresas públicas en aquel momento. La inversión que está prevista hasta ahora no se toca. Según lo que anunció el ministro el lunes, por ese lado no habría cambios. Yo creo que se toca. ¿Sí? Porque una de las medidas que se adoptaron es que de alguna manera la inversión va a estar desindexada, es decir, podrá tener alguna forma de ajuste, pero no se le va a ubicar la inflación anual, por tanto, si se mantienen los actuales niveles de inflación, va a tener un detrimento de un entorno de un 10% anual. Pero además en algunos años se resolvió posponer la aplicación de las inversiones un año entero. Y allí hay compromisos presupuestales, inclusive acuerdos que tienen que ver con recursos que
están establecidos en forma vinculante con la infraestructura necesaria para la educación, para ACE, para distintos segmentos donde algunos niveles de inversión se retraen por estas dos vías, ¿no? Ajá. A ver, repasemos. En cuanto a la estructura de este paquete, hay por un lado baja del gasto público. Y eso es recesivo porque... ¿Para ustedes directamente no tendría que haber baja del gasto público? Ninguna forma porque hay toda una discusión acá sobre si no tenemos en el Uruguay un gasto público desmesurado, ¿no? Si a mí me preguntan si es posible ir a una microfísica del gasto público que analice con la lupa y que pueda superar, digamos, los despilfarros que eventualmente puedan existir, yo estoy de acuerdo. Pero no al barrer, de decir, no le cargo la inflación a la inversión, con lo cual se deteriora un porcentaje X, digamos, y además la pateo para adelante, porque las necesidades están planteadas ahora. Y cuando además, este es el problema, digamos, de la cuestión de la responsabilidad fiscal, además nosotros consideramos que hay otras formas de generar recursos para que el Estado pueda financiar las políticas contracíclicas, ¿no? Y ahí es donde tenemos la discusión central. Sí, pero está bien, pero quizás una primera discusión es si los números que tiene el Uruguay en materia de déficit fiscal no se deben a que se ha engordado demasiado el Estado. Bueno, porque ahora usted va a hablar de nuevos tributos, ¿no? De nuevas formas de tributación, pero ¿dónde está la discusión a propósito de si ese gasto no es un exceso? Lo que está proponiendo el gobierno además en materia de baja del gasto es algo muy modesto, ¿no? Porque en el total de lo que se va a recortar, de lo que se va a obtener, es apenas 125 millones de dólares, ¿no? Pero, por ejemplo, se difiere para 2018 la ejecución de 10% de los aumentos de gastos previstos originalmente para 2017, sin afectar una serie de rubros sensibles. Después, de cada 3 vacantes que se produzcan en la administración central, se va a ocupar solo 2, se va a minimizar ajustes de gastos de funcionamiento e inversiones, como usted decía, y después se va a estudiar, pero no sabemos con qué impacto inmediato, la reforma de la caja militar, que en 2015 generó un déficit de 400 millones de dólares. La transformación de la caja militar a nosotros nos parece que es una necesidad de primer orden y está bien. Lo que nosotros tenemos un cuestionamiento es a que no se ajusten los niveles de inversión previstos por la suba general de los precios, porque eso implica un deterioro relativo, digamos, de los niveles de inversión ya resueltos. Y además nos parece que una fórmula al barrer, tal vez en algunos casos sea posible, pero decir cada 2 trabajadores que se van, cada 3 trabajadores que se van, tomo 2, yo no sé si está bien, y si no hay que verlo caso a caso, y si no hay que mirarlo inclusive tal cual lo establece la normativa actual, la ley de negociación colectiva, en los ámbitos de negociación colectiva del sector público, porque capaz que en algunos lugares no es solamente que cada 3 vacantes no está bien reubicar 2, capaz que se precisa más gente, y en otros lugares capaz que sobran más, inclusive que lo que está establecido. Para mí una regla de carácter general es compleja. Habría que mirarlo caso a caso, ¿no? En todo caso, da idea, el hecho de que se maneje un criterio así tan genérico, da idea de que la cosa está complicada, que algo hay que hacer. Y sí, que algo hay que hacer, nosotros compartimos, pero ¿cuál es el sentido de las políticas? Yo repito, nosotros veníamos fundamentando en la necesidad de un Estado activo, inversor, que permita contribuir a un conjunto de políticas contracíclicas. De alguna manera, cuando al principio del año pasado el Poder Ejecutivo anunció un entorno de 3.000 millones de dólares de inversión y luego lo ajustó, lo complementó, lo mejoró y se anunció que iban a haber alrededor de 8.400 millones de dólares de inversión, sin contar la participación privada, sino específicamente del Estado, nosotros dijimos, bueno, esto es una buena noticia, es por ahí, porque a la desaceleración que nos trae la crisis del capitalismo, bueno, si uno le implica recursos bien utilizados, genera trabajo, genera dinámica, el trabajador gasta todo su ingreso, eso afecta, digamos, a la pequeña producción agropecuaria, industrial, comercial del país y genera efectos anticíclicos. Esto en realidad es procíclico, por eso decimos puede ser un ajuste de carácter recesivo, ¿no? Vayamos a la otra parte del paquete, la que tiene que ver con impuestos. Por un lado hay una rebaja de 2 puntos porcentuales del IVA para las compras que se efectúen con medios de pago electrónicos y por otro una serie de aumentos de impuestos, en particular para el IRPF a partir de
la franja de los 33.400 pesos nominales, para el IAS, Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, a partir de la franja de los 50.100 pesos, aunque con el destaque de Astori de que el 80% de la recaudación adicional de trabajadores y pasivos recaerá sobre el 10% de mayores ingresos. Después también hay aumento del impuesto a la renta del capital, se aumentan las alícuotas que deben pagarse sobre los intereses, y hay distintas medidas con respecto al IRAE, el impuesto a la renta de las actividades económicas. Acá, ¿qué dice el PIT-CNT? Bueno, desde nuestra perspectiva, es mucho más lo que se desarrolla en detrimento de los trabajadores asalariados que lo que se desarrolla en detrimento de las formas de la riqueza, del capital o de la ganancia. Nosotros vamos a desarrollar un estudio concreto que ya se lo encomendamos al Instituto Cuesta Duarte, cuánto de la nueva recaudación sale de los trabajadores y cuánto sale del capital. Nosotros, la verdad que consideramos que en general hay un sector que es intocable, ¿no? No hay disposición de avanzar en términos de equidad en gravar a la gran riqueza del país. Vemos con simpatía cada vez que se habla de reducción del IVA. Aquí esto está vinculado a la utilización de formas electrónicas de pago, digamos. Nos gustaría que fuera mucho más generalizado, porque lo primero que tiene que tener en cuenta la sociedad uruguaya es que de la totalidad de la masa salarial que cobran todos los trabajadores asalariados del país, principalmente aquellos no solamente asalariados, jubilados, pequeños propietarios, sectores laboriosos, digamos, que más o menos tienen un ingreso fijo, que de la totalidad de la masa, digamos, de recursos que va al consumo de los trabajadores se hace un detrimento por encima del 20%. Es decir, si toda la masa salarial es una torta, hay una quinta parte que se va por IVA. Uh-huh. Eso es absolutamente regresivo porque quien tiene mayor capacidad de ahorro solo paga IVA por la parte de su ingreso que consume, no por la que ahorra. Pero además, se ubica un conjunto de modificaciones adentro de los trabajadores, dentro del IRPF, que arrancan, como tú decías, Emiliano, en 33.401 pesos, que ni siquiera es progresivo a la interna del IRPF. Fíjate que la primer franja aumenta un 20%. Y la última franja, la de más arriba, tal vez aumente un 3% el porcentaje de aumento que le implica al IRPF. Pero hay un sector que es intocable. Nosotros habíamos propuesto elevar el IRAE a un 30% para todas aquellas empresas que tengan utilidades extraordinarias. Es decir, si hay una escalera, si hay una progresividad en la aplicación del IRPF, nos preguntamos por qué no hay una progresividad en la aplicación de los impuestos a la ganancia. Fíjate lo que dice el programa del Frente Amplio. Avanzar en el incremento de la alicuota del IRAE u otras herramientas tributarias para las actividades de renta excepcional vinculadas al uso de recursos naturales y la concentración de la tierra. Se deberá seguir mejorando la equidad, procurando una nivelación entre las tasas efectivas que soportan tanto las rentas del capital como los ingresos del trabajo percibidos por las personas. De este asunto, nada. Nosotros planteamos que el IRAE suba a un 30% para las empresas que tienen ganancias extraordinarias. Estudiar la forma de incrementar las tasas al retiro de dividendos de las empresas, lo cual puede estimular la reinversión de esos dividendos y ayudar también a mejorar los ingresos del Estado. Bueno, se ha tomado alguna medida en ese sentido, ¿no? Entre las que anunció el ministro Astori. A los efectos del IRAE se considerará las utilidades no distribuidas con una antigüedad superior a 3 periodos como redistribuidas siempre que no se reinvierta. Se gravará con 7% la distribución de utilidades actualmente exoneradas de sociedades con contabilidad suficiente, etcétera. ¿Ha habido medidas en esta dirección? Pero son retoques, porque son formas de mejorar la aplicación de los tributos existentes. Y al IRPF se le agregan más cargas. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿es justo que se toque, digamos, a un segmento importante de los trabajadores? Porque 33.401 pesos. Además, por otra parte, hay allí en la segunda franja, una mega franja, le llamo yo, porque arranca en el entorno de los 50.000 pesos y termina en los 167.000 pesos. Yo digo que ahí hay situaciones bien diferentes. Una cosa es un obrero medio calificado que tiene su categoría, su calificación y que
hasta capaz que en forma extraordinaria metió unas horas extras y se pasó a la franja del 50, y otra cosa es alguien que gana 167.000 pesos. Son dos situaciones bien distintas, ¿no? Ahora, el centro de nuestra crítica es que se grava mucho más al trabajo que al capital. Nosotros, por ejemplo, manejamos la necesidad de mirar la posibilidad de alguna forma impositiva sobre las remesas, las utilidades de las empresas transnacionales, y principalmente estudiar casi que caso a caso el conjunto de exoneraciones que existen para los impuestos al capital y a la riqueza, que son el IRAE más el impuesto al patrimonio, en donde durante el año 2011, tal vez esto sea, digamos, diferente en la situación actual, pero por exoneraciones tanto al IRAE como al impuesto al patrimonio, el Estado tuvo una renuncia fiscal o costo tributario de casi 1.400 millones de dólares en ese año. Es decir, no habrá que estudiar con lupa para hacer una microcirugía más rigurosa, y que de repente algunas exoneraciones están bien. Nosotros no decimos sacarlas a todas, pero otras, ¿no será que hay que revisarlas? La crítica nuestro del punto de vista... El ministro en sus anuncios del lunes dijo, quizás fue de los temas que menos se comentaron, pero dijo: se deben fortalecer los instrumentos vigentes de fomento a la inversión generadora de empleo, así como evaluar nuevas herramientas, particularmente para inversiones en el área de infraestructura y construcción. Yo lo que estoy entendiendo de las medidas que se anunció no es que tienen una diferencia solamente con el movimiento sindical. Creo que tienen una diferencia con el propio programa de gobierno de la fuerza política que lo llevó al gobierno. Porque si uno lee las cuestiones del programa sobre el tema tributario, por ejemplo, dice: considerar la creación de un adicional a la distribución de dividendos que se transfieren al exterior, en la medida que no viole convenios o acuerdos internacionales. Dice: considerar además un uso más selectivo de la promoción de inversiones, la cual puede ser evaluada anualmente en cada rendición de cuentas. Continuar el carácter evolutivo y permanente evaluación de la política de exoneraciones a través de la promoción de inversiones y regímenes sectoriales, con mayor énfasis en las cadenas productivas que generan mayor valor agregado y que fomentan el desarrollo territorial. ¿Qué significa esto? Que las exoneraciones actuales al IRAE y al impuesto al patrimonio, que nosotros estamos diciendo pueden subir para aquellas empresas donde se fije un límite, igual que tenemos nosotros con el IRPF, ¿no? De ganancias extraordinarias, y nosotros estamos planteando que suban de un 25 a un 30, si miran con mayor detenimiento algunas exoneraciones, son excesivas. Y si ellos tienen la voluntad de, digamos, generar un entorno más o menos, digamos, de 500 millones de dólares anuales para abatir el déficit, bueno, no es siempre desde el lado del trabajo. Hay que mirar un poco la gran riqueza y el capital. Lo delicado de tomar decisiones de ese tipo es que el país, y más en este contexto, necesita inversión, ¿no? Necesita inversión privada. Pero nosotros estamos de acuerdo con que se desarrolle un nivel de inversión importante. Ojalá que cada vez más... Si no se ahuyenta esa inversión tomando medidas como estas que ustedes están promoviendo. Bueno, es lo mismo que también se sostenía cuando se empezaron a funcionar los consejos de salario, cuando se desarrolló la ley de libertades sindicales, etcétera. Bueno, ojo, que se ahuyenta la inversión, y nunca tuvimos tanta inversión como en estos 10 años. El problema es cualitativamente qué inversión queremos. Ojalá que cada vez más las inversiones a nuestro país lleguen por la calificación de la mano de obra, por su cultura al trabajo, por el nivel de formación profesional de los trabajadores, porque por ahora, digamos, se podría sostener que las inversiones han venido principalmente por nuestra dotación de recursos naturales, no por la mano de obra barata, porque hasta por razones demográficas Uruguay no se inserta en esas lógicas, pero digamos, tal vez haya que resignificar ¿qué inversiones queremos para promover esa diversificación de la matriz productiva? Y si el capital, la gran riqueza acumulada, tiene que poner unos pesos más, bueno, evidentemente que desde nuestra perspectiva son opciones políticas, son definiciones políticas, no solamente técnicas. Si siempre se castiga para el lado de los trabajadores, nos parece que está mal, ¿no? Bueno, pero resumiendo, ¿ustedes entienden que no debe haber cambios en materia de IRPF? Nosotros hemos sostenido que de repente ingresos medio altos, podríamos decir, que estén por encima de los trabajadores con algún grado de calificación. En esto no hay una receta ni una varita mágica, pero que podríamos decir tengan que ver con el personal de dirección, que tenga que ver con la alta gerencia. Es decir, estamos viendo dónde se pasa una raya
que está bien de repente de bichar algún retoque en el IRPF, pero no sin tocar en forma sustantiva a la riqueza y al capital. Por eso sostenemos que tiene que cambiar el IRAE llegando a un 30% para aquellas empresas que capturan ganancias extraordinarias, definidas de determinada manera, que hay que mirar un poquito más impuestos al reparto de dividendos, que hay que mirar la cuestión de las algo de impuesto a las remesas de las transnacionales y principalmente estudiar las formas de exoneración, no sacarlas al barrer, pero estudiarlas con más rigurosidad porque, repito, en ese año que se toma como referencia hay un costo fiscal, hay digamos, una renuncia fiscal o un costo tributario de alrededor de 1.400 millones de dólares que el país dejó de cobrar por las exoneraciones. También decimos otras cosas, ¿no? Habíamos mencionado como ejemplo, para matar 2 pájaros de un tiro, si a todos los trabajadores mayores de 50 años, que hoy de alguna manera están presos de la SAFAP, porque quedaron obligados en la ley que se aprobó en el año 96, se los reubicara en el BPS estaría teniendo ingresos genuinos del trabajo de esos trabajadores, que además verían satisfecha su reivindicación de mejorar sus condiciones cuando se jubilen, y solamente ese movimiento estaría significando un entorno de un 0.6% del Producto Bruto Interno. Es decir, no es menor esta cuestión. Lo que pasa que, claro, hay que tener la voluntad política, nuevamente, de lidiar contra el lucro y la ganancia en la seguridad social, que son las AFAP, que desde nuestro punto de vista no tiene nada que ver con el concepto de seguridad social, que es justamente al contrario del lucro y la ganancia, ¿no? En perspectiva, da que hablar. 2 o 3 preguntas y cerramos, Abdala. Ayer en el Senado, Pedro Bordaberry propuso otro tipo de medidas. Por ejemplo, que funcionarios de gobierno, incluidos los parlamentarios, se bajaran el sueldo. Que además se detuvieran las obras del Antel Arena. ¿Cómo observa planteos por ese lado? Bueno, el primero, más allá de que capaz que en el iceberg es una puntita muy chiquitita, porque estamos hablando de cuestiones que atañen al país. No deja ser interesante desde el punto de vista del ejemplo de la austeridad, podríamos decir. Lo segundo yo creo que está mal, porque en la hipótesis nuestra, al achique que nos trae la desaceleración, no hay que agregarle más achique desde el Estado. Al contrario, hay que generar políticas contracíclicas. Yo no me voy a ir a la máxima keynesiana, digamos, que decían en medio de la crisis del 29, que hay que pagarle a un trabajador para que barra y después hay que pagarle para que ensucie, para que siga barriendo. Está bien porque eso genera todos los efectos multiplicadores. Pero yo quiero ser muy claro. Las obras en materia de infraestructura, la inversión de las empresas públicas que han estado en la picota del debate público, para nosotros no son el problema, son la solución. No para siempre, porque nosotros no tenemos un proyecto de país, de un país encerrado en sí mismo, autárquico, sino que evidentemente pensamos en cadenas productivas, en integración regional y en una inserción más dinámica en el mercado mundial. Pero en los momentos de dificultades exportadoras, hay que utilizar la demanda interna. Entonces, la segunda propuesta yo la discrepo totalmente. La crítica nuestra a las medidas del Poder Ejecutivo, de alguna manera, es por izquierda. Nosotros no sostenemos... ¿Esta es una discusión entre marxismo y socialdemocracia? Yo qué sé, la democracia está tan en bancarrota, ha fracasado tanto en Europa. Sí, está en bancarrota, ¿no? Ya tuvo una primera bancarrota a principios del siglo XX, está en una enorme bancarrota porque no ha sabido lidiar con la crisis del capitalismo. ¿Pero hay algo de eso en este debate, tal cual está planteado, por ustedes? No sé, yo lo que diría es que el cumplimiento estricto del programa de la fuerza política de gobierno supone equidad tributaria. Y para eso hay que gravar más al capital y no tanto a los trabajadores. Pero hay otra discusión. Sí. Digamos, los neoclásicos extremos, los neoliberales dirían, Estado mínimo, hay que sacar todos los impuestos. Y en realidad el Estado debería quedarse con la gendarmería, con la represión necesaria, digamos, en esta sociedad y no mucho más. Nosotros no tenemos esa posición. Nosotros creemos que está bien fortalecer el frente de los ingresos del Estado para que sea posible aplicar políticas contracíclicas y políticas sociales. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Hay otros lugares de donde extraer. No siempre el trabajo, que también puede aportar. Miremos un poquito la plusvalía, miremos un poquito la ganancia y la gran riqueza del país. Si no, el contenido de izquierda del planteo se diluye demasiado, ¿no? Para terminar, y recogiendo algunos mensajes que llegan desde la audiencia, en esta discusión, ¿el PIT-CNT no llega tarde o desautorizado? Dicen algunos oyentes, el PIT-CNT dejó hacer
por ejemplo, el despilfarro en ANCAP. Y ahora este es uno de los componentes del problema, ¿no? Todo lo que el Estado ha perdido con la gestión de ANCAP en los últimos años. Bueno, en realidad el PIT-CNT no tiene responsabilidades de gestión. Y yo lo quiero decir con todas las letras. Con respecto a la discusión de ANCAP, se pueden haber cometido distintos tipos de errores de gestión. Pero nosotros compartimos un nivel importante de inversión de ANCAP. No, pero suponiendo que esa es otra discusión. Quiero decir esto porque... La pregunta es si el PIT-CNT se plantó frente a lo que estaba pasando en ANCAP. Por ejemplo, llamémosle errores de gestión, porque esos errores tienen consecuencias en materia de plata de todos los uruguayos. Bueno, yo recuerdo algunas de las obras importantes que se desarrollaban en ANCAP, donde a veces las empresas la demoraban, digamos, o habían dificultades para trabajar, que encontró sindicatos planteando alternativas de hacer las cosas bien, ¿no? Pero yo hablo señalamientos a propósito de cómo venía la gestión de la empresa, que estaba arrojando acumuladamente esas pérdidas que ha tenido, ¿no? Bueno, ahí yo creo que todavía nosotros nos debemos un debate grande, digamos, sobre todas las empresas públicas, su utilización fiscalista, si está bien o está mal. Capaz que hay que ir de fondo a una discusión de si no es necesaria una reforma tributaria de segundo orden o de segunda generación para que permita, entre otras cosas, desacoplar las necesidades fiscales del Estado de la gestión de las empresas públicas y ofrecer, por un lado, bienes y servicios de calidad y de bajo costo, y al mismo tiempo que las mismas estén posibilitadas de cumplir el rol que tienen para el desarrollo industrial del país. Yo estoy poniendo ahora una ineficacia que es responsabilidad de la chique y no de la inversión. Están compradas todas las máquinas para ampliar importantes producciones de ANCAP en Paysandú, vinculadas al Portland, vinculadas a otras cuestiones. Y están compradas y están acá. Y no se instalan por el achique de inversiones. Esa desinversión se está desvalorizando en este mismo momento. Es decir, es más ineficiente la no inversión que la inversión en muchos casos, ¿no? Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Capaz que un elemento importante es, tal vez, por la resolución que tomó ayer el secretariado. La primera cuestión, que es una resolución de diálogo, pero también de lucha y movilización, que es a referéndum de la mesa representativa, que es el órgano de dirección de la central, y que es condicional. Es decir, si se encontraran avances sustantivos en esto, también los organismos de dirección de la central pueden rever las cuestiones en el camino, ¿no? Eso me parece que también es muy importante, ¿no? Usted alude en particular al paro general previsto para el 29 de junio. En principio para esa fecha, aunque es la mesa representativa la que define, ¿no?